Ha mencionado, ya se ha dicho mucho de la historia de Cuauhtémoc, y realmente hoy, este día, al estar aquí en Ixcateopan, pues es volver a recordar los hechos que se dieron el 26 de septiembre de 1949, cuando la maestra Eulalia Guzmán concluyó los trabajos entre 1 y 2 de la tarde, llegando al fondo de la fosa, donde encontró una laja de piedra redonda y que los trabajadores le dijeron que sonaba hueco. Entonces empezaron a limpiarla y se dieron cuenta que estaba más grande, y efectivamente todos los trabajadores se pusieron de ese lado y otros adentro, y ya estando aquí el doctor Salvador Rodríguez Juárez, la maestra Eulalia y unos trabajadores más, alguien de ellos le ordenó al señor Abel Rodríguez que levantara la placa, y en ese momento aparece exactamente la placa de cobre donde señalaba quién era el dueño de la tumba, ¿sí? Y traía la siguiente inscripción: 1525-1529, y abajo decía Rey E.S. Cuauhtémoc. 1525 lo matan en Sancaná, y 1529 lo sepultan aquí, y se comienza a hacer la iglesia, porque la iglesia no existía. ¿Cuándo lo sepulta? El 29 de junio de 1529. A partir de que lo sepultan, comienzan a edificar la iglesia. Y ya para 1537, él se había llevado a 2 nativos de aquí, que era Juan y Cruz. Allá en Puebla les enseñó a leer, les enseñó a hablar, y allá hizo los documentos Fray Toribio de Benavente. Y en 1537 se los entregó a ellos y les dijo que era el secreto del entierro que había hecho él aquí en Ixcateopan. Entonces ellos lo recibieron, y con la advertencia de que no le dijeran a nadie, era un secreto hasta que llegara el momento en que sí se tenía que descubrir eso, pero que mientras tanto a nadie le tenían que dar razón de los documentos que allá en Puebla escribió Fray Toribio de Benavente. Y aquí en 1537, al llegar Juan y Cruz, hicieron su casa en el centro. Ahí está la Casa Juárez, y les voy a decir por qué la Casa Juárez. Y es que de los dos, Juan nació en Cuba. ¿Por qué? Porque 2 chontales que tomaron prisioneros en los primeros movimientos que tuvieron los mexicanos con los extranjeros, se llevaron a 2 chontales a que les sirvieran de criados a Catalina Juárez, allá en Cuba, porque allá la había dejado Hernán Cortés, era su esposa. Y hubo ahí cierta situación al grado de que Cortés no podía engendrar hijos porque era sifilítico. En cambio, de los 2 que fueron allá, uno sí tuvo situaciones con Catalina, y de ahí nació Juan Juárez, porque era hijo de Catalina Juárez. El apellido Juárez aquí era totalmente original. ¿Por qué? Porque Juan, ya estando viviendo aquí, empezó a nombrarse Juan Juárez, ¿sí? Hicieron su casa en el centro, a donde la casa lleva su apellido, ¿sí? La Casa Juárez. Entonces, él hizo las consignas de que se tenía que venir entregando la documentación de generación en generación. Y así llegó hasta 1914, cuando el señor Florentino Juárez, a punto ya de perder la vida
pues ya se sentía acabado, llamó a 2 de sus hijas, Inés y Jovita, y les dijo, bueno, no hay más, ustedes se van a encargar del secreto. Y lo guardaron desde 1914 hasta 1943, que las señoras ya también estaban de edad y se lo entregaron, buscaban a alguien más de la familia y encontraron al doctor Salvador Rodríguez Juárez, a quien hicieron la entrega del secreto, todos los documentos, en 1943. 6 años después, en 1949, le prestó, le facilitó los documentos al padre de esta iglesia. Él se llamaba David Salgado. Él empezó a leer, empezó a investigar y salió corriendo de aquí y le fue a decir a don Salvador, ¿sabe? Habla de un entierro de un rey aquí y está en el altar mayor de la iglesia. Y le dijo, sí, así es lo que quería que tú supieras, pero no porque mi voz te lo expresara, sino de los documentos. Y de esa manera, ¿verdad? Le dijo, a ver, entrégame los papeles, y ya se los dio. Dice, no vamos a decir nada, y va a llegar el momento, pero el sacerdote no se aguantó. Y el 2 de febrero de 1949, aquí en la misa dominical, el día de la Candelaria, en el sermón, ahí estaba el púlpito donde se subían los sacerdotes a decir la palabra de Dios. Bueno, la gente quedó no espantada, pero sí decían, ¿de qué nos está hablando el Padre? Dice que aquí está enterrado un rey. ¿Qué nos está diciendo o por qué no está diciendo eso? Total que la gente salió de aquí con esa información que había dado el Padre en vez del sermón. Para las 12 del día corría la voz de todo el pueblo de que aquí estaba enterrado un rey. El ayuntamiento supo el día 3, lunes, pero no dijo nada, sino que hicieron su plan y el 4 de febrero fueron ante el doctor Salvador Rodríguez Juárez, porque así había dicho el sacerdote, que él tenía la documentación. Y fueron el 4 de octubre a su casa y cuando le hicieron las preguntas necesarias, dijo que sí y que estaba dispuesto a entregar la documentación. Entonces mandaron a traer al secretario y se empezó a levantar el acta. Está firmada exactamente el 4, cuando el doctor Salvador le entregó al presidente municipal la documentación de donde se guardaba el secreto. Y de esa manera el presidente municipal, ¿verdad?, avisó al gobernador, el gobernador a México, y de allá comisionaron de Antropología e Historia a la maestra Eulalia Guzmán. Ella llegó aquí el 17 de febrero. Comenzó a hacer la investigación y le dijo al gobernador que todo era verdad. Ella era perita en documentos antiguos. Sabía leer esos documentos, ¿sí? Y lo dijo bien claro, estos documentos han sido documentos copia de otros originales. No son los originales, pero aquí está hablando del rey Cuauhtémoc. Entonces, aquí está Cuauhtémoc y ella empezó la investigación por todos lados. México, en los archivos de la Nación, hizo una serie de investigaciones y todo le dio Iztaccíhuatl. Y el 3 de septiembre vino el juez de Teloloapan y aquí, en esta esquina, levantó el acta donde le comunicaba a todos los señores que se iba a tumbar el altar por órdenes de gobernación de aquí de Guerrero, que porque aquí estaba sepultado Cuauhtémoc. Y ya para entonces los santos los habían sacado, porque el gobernador, cuando dio la orden de que se desocupara aquí, no solamente dijo quite, no, dio 10,000 pesos de aquel entonces para que se hiciera la iglesia que tenemos aquí abajo, ¿sí? Y ya quedó libre aquí la iglesia de santos, ¿sí? Y la gente, unos tristes, otros no estaban de acuerdo, pero se tenía que cumplir la ley. Entonces, el 3 de septiembre comenzaron a derribar el altar mayor. Y fue el 26, entre 1:30 y 2, cuando
llegaron allá a donde estaba la placa de piedra redonda, ¿sí? Y ya le pidieron al señor Abel Rodríguez que levantara la placa, la laja, y lo primero que asomó fue exactamente la placa de cobre donde estaba el dueño, señalaba el lugar donde estaban los restos de Cuauhtémoc, algo que aquí no se hacía, eso llegó de allá. Por eso muchas cosas dicen, bueno, pero ¿por qué? Si antes no, es que esto lo hizo un español y era un fraile. A mí en este lugar me dijeron, pero si a Cuauhtémoc no aceptó el bautizo, él no aceptó nada, entonces ¿por qué lo enterraron en la iglesia? No, cuando él llegó aquí de San Caná, lo enterraron en la casa de sus padres, el palacio. Fue en 1527. En 1529, 29 de diciembre, lo exhumaron de allá y lo pasaron aquí por órdenes del fraile Fray Toribio de Benavente. Y desde entonces, el 26 de septiembre, cada año se le hace el homenaje, y ya para el 23 de febrero es otro por el nacimiento de Cuauhtémoc, ¿sí? Y bueno, para nosotros es un símbolo sagrado, que mucha gente, vamos a decir, que viven en otros estados, no creen, por lo mismo de que los antropólogos, los arqueólogos de 1949, después de decir que todo estaba bien, al mes estaban diciendo que no. ¿Por qué? Porque a ellos siempre los manejan los grupos hispanos. Y por ellos no se ha llegado a la conclusión que queremos nosotros, que esto se haga oficial. Son los hispanos los que siempre se han opuesto. Pero para nosotros, aquí está la grandeza de México. Y no solamente de México, sino de América. Por eso, cuando él se descubrieron sus restos, Iztaccíhuatl fue nombrado altar de la patria. Y en 1992 se estableció cuna de la mexicanidad. Y ahora decimos que aquí es la cuna de la historia de México, porque le busquemos, por donde le busquemos, la historia se inicia con Cuauhtémoc. Ella